tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 minutos, y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través de la cadena Cable Radio Network a sus hogares y por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí muy bien con esto que entre que llueve, que no llueve, que va a llover, no va a llover. Ojalá y si llueve que no lo agarren en alguna postura indispuesta, ¿no? A la mitad del tráfico, porque ya ve que se sabe poner difícil aquí en nuestra ciudad, pero ojalá y sí llueva para que se refresque un poquito. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la responsabilidad de los maestros. Vamos a estar hablando alrededor de la situación escolar el día de hoy y el día de mañana, no con el mismo tema, pero sí sobre los mismos territorios. Así que comenzando con esto, ¿qué pasa con los maestros? ¿Cómo lo podríamos decir, Gabriela? Se me hace que va siendo un trabajo que, dependiendo del contexto histórico en el que se esté cruzando, de repente tiene mucha importancia y luego se va sintiendo como que pierde toda importancia y como si fuera simplemente un requisito más, ¿no? Podríamos pensar antes como a todas las personas que se les decía maestro eran, bueno, pues los grandes filósofos, personas a las cuales los demás se acercaban en busca de conocimiento, y mientras se va estandarizando la educación, se va haciendo más como de repente un trabajo de bulto para muchas personas, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? No, pues yo creo que yo me voy a dedicar a ser maestro, ¿no? Es un trabajo pues relativamente fácil, tiene sus vacaciones, tiene tal, y escuchamos esta actitud frente a la responsabilidad de ser maestro, y bueno, es terrorífico, realmente, terrorífico. La misma situación sucede en todos los niveles. Lo podríamos pensar en la primaria, en la secundaria o también en la universidad, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar saliendo de la carrera? ¿Qué es lo que te espera? ¿Vas a buscar trabajo? No, mira, me estoy acomodando ya aquí en la universidad, yo creo que voy a dar clases durante un tiempo, entonces, bueno, pues me viene bastante bien porque entonces así repaso y hago esto y hago lo otro. Y se va tomando de repente la docencia no por el gusto de enseñar, sino más como por la facilidad, la supuesta facilidad que se tiene para desempeñar el puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario, de repente en bastantes estándares de nuestra educación y de nuestro país, tener algún tipo de preparación docente para dar clases de algo. Simplemente se necesita tener un cierto grado de conocimiento en la materia y bueno, como toreros al ruedo, ¿no? Métanse, vámonos a un salón. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú eres médico y por lo tanto deberías de saber enseñar medicina. Debería de ser así, ¿no? O tú eres psicólogo y bueno, seguramente tú deberías de saber estudiar, deberías de saber enseñar psicología. En la psicología todavía podríamos pensar que hay un poquito más de preparación. ¿Por qué? Bueno, porque hay cierta estructura en los planes de estudio en donde, bueno, a uno le permiten acomodar ciertas cosas en las clases, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tener una preparación específica para dar clases. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con que hay personas que tienen la vocación, que realmente tienen muy buen tacto para enseñar, ¿no? Y que van puliendo poco a poco, a una falta de una preparación más profesional para ser maestros, van puliendo poco a poco sus capacidades como docentes y se vuelven maestros bastante buenos, ¿no? Se vuelven maestros que te pueden dejar algo, que van haciendo una diferencia con los muchachos. Y luego tenemos estos otros maestros que pasan a los anales del desconocimiento. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era sentarse y explicar su guía, ¿no? Y simplemente no pasa de ahí. Y esto, más que digamos que esta idea de que van a pasar desapercibidos por la historia, tiene un impacto bastante negativo para los alumnos, ¿sí ve? Tiene un impacto bastante negativo. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar que no hay materias que podamos echar al olvido como para decir, a esta no importa que el maestro no sea muy bueno, sino que todo el contenido que vemos en la escuela debería de ser un contenido jugoso, que nos tenga interesados, que nos tenga atraídos hacia el quehacer de aprender y que aparte nos vaya a servir como una herramienta en un futuro. Así que imagínense realmente la responsabilidad que van cargando estas personas, ¿no? Estas personas que realmente se apuntan las más de las veces sin querer, sin tener la vocación para hacerlo, en el impacto que van a tener para todas las demás generaciones que vienen de educandos, ¿no? De personas que seguramente están buscando la instrucción en ellos para poder desempeñar un trabajo de una manera profesional.
Y sabes, a propósito de este sin querer y de este comentario que se acerca de algunas personas que verdaderamente lo ven como algo, como una salida fácil, más allá de pensar a profundidad verdaderamente qué significa, pensaba que incluso muchas personas optan por dedicarse de una u otra manera a niños para estar en un ambiente en donde no se sientan juzgados, ¿no? Escalofriante. Es escalofriante, pero demasiadas personas que están en justamente en el ambiente infantil, gran parte de la motivación es no tener que encarar a una persona adulta que le puede cuestionar y que le puede pues refutar muchas cosas, ¿no? Y esto es verdaderamente lamentable porque creo yo que entre más pequeños sean tus alumnos, más responsabilidad tienes todavía, porque a final de cuentas la escuela, pensando en este estilo tradicional de escuela, digo, por supuesto que hay muchas personas que ya en su vida adulta pueden tomar seminarios, pueden tomar clases de distintas cosas, pero la escuela se convierte en una segunda casa, verdaderamente es muchísimo el tiempo que pasamos en la escuela. Si te pones a pensar que son 8 horas, más o menos, los niños pasan menos tiempo, entre más pequeñitos pasan menos tiempo, a veces pasan más o menos 6, 7 horas los niños, por ejemplo, en un kinderguardería. Entonces se convierte en la segunda casa, se convierte en esta extensión, digamos, que va a fungir o que tendría que fungir como el puente entre el hogar de esta criaturita y el mundo externo. Se supone que en la escuela se están preparando personas para vivir en el mundo de afuera, ¿no? Y tendría que entonces cumplir con las características necesarias para fungir como un puente hacia esa realidad externa. Qué lástima que muchas personas se acerquen a ese tipo de lugares justamente para refugiarse, no para preparar personitas, sino para refugiarse. Y bueno, pues resulta que es una situación totalmente contraproducente, porque un niño está en ceros, un adulto te puedes agarrar de muchas partes de conocimiento que ya tiene, a lo mejor sí te puede cuestionar, pero ya hay algo hecho de lo que puedes agarrarte. Y un niño tiene cada vez menos recursos, entonces yo pienso que entre más pequeños sean tus alumnos, más responsabilidad aún tienes, porque no se toma en cuenta en muchas ocasiones que un maestro representa una autoridad para cualquier persona, así sea un adulto. Representa esa persona que está enfrente, es la que te va a transmitir un conocimiento que tú no tienes en este momento y sabe cómo transmitirte ese conocimiento, esperamos eso, ¿no? Sabe cómo transmitirte ese conocimiento y además te va a evaluar, ¿no? Aunque seas un adulto, te representa cierta autoridad. Para un niño, lamentablemente, todos los adultos le representan una autoridad, por más mal portado que sea el niño y por más que podamos pensar que no respeta, a lo mejor sí, en efecto hay niños que no respetan la autoridad, pero no significa que no tengan una idea de que los adultos dicen lo que tiene que ser, que a muchísimos les valga, bueno, eso es otra cosa distinta, pero es muy significativo. Cada palabra que dice el maestro, sobre todo cuando los alumnos son pequeños, es sumamente significativa y no es como para despotricar de repente, así nada más de la nada, pensando que, bueno, pues es un evento sin más ni más, ¿no? Sin ninguna importancia. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando continuamos, volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Y les recuerdo que estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx para que nos pase una visita, y también estamos en el Twitter, si usted nos quiere seguir, en @Desde tu Mirada. De igual manera está el correo electrónico, si usted nos quiere mandar algún correo extenso, estamos en desde tu mirada @radiomujer.com.mx.
www.maestroeduca.mx. Estamos hablando el día de hoy sobre la responsabilidad de los maestros. Y tú estabas diciendo algo, Gaby, en el bloque anterior, que realmente a mí me saca escalofríos, ¿no? ¿Cómo se van tomando ciertas decisiones alrededor justamente de estar en contacto con niños pequeños o con ancianos, ¿no? Pero ahorita principalmente pensemos en esto de los niños. ¿Por qué? Porque los niños no se defienden, porque los niños no evalúan, ¿no? Y aún así, vamos a ver personas que frente a un grupo de niños se apanican, ¿no? También se hace toda una regresión en cuestión de sensaciones, ¿no? Y es como si se sintieran otra vez pequeñitos frente a todos esos niños, y que los niños los van a criticar y les van a decir, y se nos quita lo adulto en ese momento, ¿sí ve? Entonces, realmente, ¿qué tantos manejos se van haciendo para elegir? ¿Qué tantos movimientos se van haciendo para elegir dedicarse justamente a la docencia, ¿no? Nos podemos encontrar también con otras situaciones realmente perturbantes, ¿no? En por qué se toma un puesto de maestro, y todos alejadísimos de porque me gusta enseñar, porque me gusta educar a la gente, porque me gusta transmitir el conocimiento, alejadísimo de eso. ¿Por qué? Porque tú también ibas mencionando, Gaby, que un maestro se presenta como una autoridad, ¿no? Se debe de presentar como una autoridad. Y para muchas personas este es un paso cortito para alcanzar a sentir que se tiene control sobre los demás. El poder tomar el camino de la docencia es pensar que se tiene en las manos el futuro de todas estas personas que están en nuestras listas, y que por lo tanto, si me caen bien, pasan, y si no me caen bien, pues entonces van a ver realmente todo lo difícil que se puede hacer ese curso para ellos. Y esto, una vez más le digo, es una cosa escalofriante, porque más alejado no podríamos quedar del principal punto de la vocación de enseñar, ¿no? De poder educar a los demás, de poder compartir lo que se sabe. ¿Por qué? Porque se va tomando ese camino por el poder, por poder decidir quién sí hace, quién no hace, a quién sí le voy a poner una buena calificación, a quién no le voy a poner una buena calificación, y más por todo el aspecto que de repente va girando en esta situación medio fantástica sobre las calificaciones, ¿no? En la escuela va pasando una cosa muy curiosa, y que de alguna manera se puede llegar a vivir en ciertos trabajos, pero en la escuela es como el ejemplo primo de qué es lo que va sucediendo. Estamos siendo evaluados constantemente, estamos siendo evaluados en nuestra puntualidad, estamos siendo evaluados en nuestra capacidad de retención de datos, estamos siendo evaluados a veces hasta en nuestra propia personalidad con nuestros compañeros, con los maestros, porque ya no sé qué tanta cosa se le ocurran a los docentes de repente calificar en sus listas, ¿no? De repente podemos escuchar, he sabido, de listas que tienen un porcentaje de actitud, ¿no? ¿Cómo se califica la actitud? Explíqueme, ¿no? Para las personas que he escuchado, porque no ha sido una persona, han sido varias personas que han recibido este tipo de clases, la actitud es qué tanto le sonreía uno al maestro, básicamente, ¿no? Cómo llegaba uno con muchísimas ganas, o si no, qué tristeza para la persona que le tocara una clase de estas a eso de las 6 de la mañana y no tuviera un horario muy establecido, porque entonces iba a tener la actitud más mala durante todo el año, simplemente por llegar con ojeras, ¿no? Pero es este tipo de cosas las que ponen en evidencia cuál va a ser nuestra necesidad, nuestro deseo cuando estamos frente a un salón de clases. ¿A qué estamos ahí? ¿Para qué estamos ahí? ¿Estamos ahí para enseñar? ¿Estamos ahí para que se me halague? ¿Estamos ahí otra vez en esta postura narcisista de decir que ellos no saben y yo sí sé, y por lo tanto yo tengo el control y los demás no? ¿No? Realmente es una posición. En algún momento hablamos justamente de esto. Era de la personalidad perversa y las estructuras de poder, ¿cierto, Gaby? Si no hablamos de esto específicamente en ese momento, fue porque tuvimos muchísimas otras cosas de las cuales hablar, y no porque no fuera justamente el caso, pero es exactamente de lo que tendríamos que estar muy al pendiente cuando llegamos, desde nosotros como padres tal vez, al llegar a una escuela y depositar a nuestros hijos en un salón, o desde nosotros, si queremos estudiar a algún lado, ver con quién vamos a tener nuestros cursos, con quién vamos a poder acomodar nuestras clases, porque eso va a hacer toda la diferencia. Como le estaba diciendo, dentro de la escuela nos sentimos evaluados en todo, y se vuelve esta situación fantástica de que si tengo una calificación aprobatoria en esos gremios que me están poniendo estas personas, entonces
he tenido éxito en la escuela, he tenido éxito en mi aprendizaje. Y le digo que es una fantasía, no porque no tenga algo de verdad. Podríamos pensar, claro, si yo estoy estudiando, se tiene que reflejar en mis calificaciones. Si estoy echándole ganas a mi estudio, por supuesto que se va a reflejar en mis calificaciones. Pero se vuelve una cosa tan frágil alrededor de este tipo de ¿cómo lo podríamos decir?, de criterios como la actitud, que entonces nos metemos en un alucín compartido con los maestros y con nuestros compañeros de quién sí está en la actitud de aprender y quién no, quién sí es digno de tener una buena calificación y quién no, y realmente puede hacernos la vida de cuadritos mientras estamos ahí. Claro, y a final de cuentas creo que gran parte de la responsabilidad de un maestro a cualquier nivel es sentar las bases que posibiliten la adquisición de un conocimiento, no vomitarte un conocimiento encima, no obligarte a que te aprendas algo de memoria. ¿A qué me refiero con sentar las bases que faciliten, que te posibiliten a ti adquirir tú ese conocimiento? Y significa, por ejemplo, poder adentrarte en el mundo de esa materia, lo cual te va a dar, por ejemplo, autores de referencia, te va a dar ciertas palabras clave o palabras también de referencia para que entonces tú busques. Tú puedes pensar, tú puedes tener mucha curiosidad acerca de por qué llueve, por ejemplo, y la verdad es que ahora mismo en estos momentos con internet, bueno, pues es demasiado fácil encontrar prácticamente cualquier información, pero evidentemente estoy poniendo un tema demasiado pequeño para hacer el ejemplo no demasiado complejo. Te puedes preguntar eso, y si te quisieras poner a buscarlo en un libro, si te quisieras poner a investigarlo por ti mismo, si no tienes la palabra, por ejemplo, condensación, pues te va a ser muy difícil verdaderamente, ¿no? Porque no es que venga en palabras así como las comunes que nosotros hablamos, la lluvia, ¿no? Pues no, realmente no. Si tienes ciertas palabras clave, como ecosistema, por ejemplo, condensación, precipitación, entonces ya de ahí tú vas a poder ir investigando, ir haciéndote un marco de referencia cada vez más complejo acerca de ese tema. Entonces, creo que este tipo de herramientas, así como poder presentarte como prestarte su propia curiosidad acerca de una materia, porque o quisiéramos pensar que un profesor que imparte algo, bueno, es porque encuentra algo importante en su materia, ¿no? Y eso solo te lo puede transmitir alguien que verdaderamente aprecie eso. Entonces, este poder presentártelo, creo que es como prestarte esas herramientas básicas suyas para que tú puedas ir desarrollando las propias y entonces puedas ir extendiendo tu conocimiento hasta donde te deje tu curiosidad. Por supuesto tenemos un sistema, tenemos la necesidad de hacer este sistema de evaluación y hay ciertos conocimientos básicos que tendrás que cumplir, pero si tu curiosidad te da para más, probablemente vas a adentrarte mucho más. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia con pensar que sencillamente te tienes que aprender unos contenidos? Pues que te los puedes machetear, estos no los interiorizaste en ningún momento, no te significan nada, no te resultan significativos y se te van a perder tan fácilmente como llegaron. Sin embargo, vas a tener una muy buena calificación y el profesor también va a brillar porque está haciendo las cosas seguramente bien, porque todos sus alumnos se saben de memoria todo esto. Fíjate, una experiencia muy lamentable también en esta oportunidad de trabajar con pequeñitos. Justamente había que hacer un examen de evaluación al inicio para colocar en qué nivel estaban los pequeñitos y luego de hacer cierto trabajo con ellos había que hacer también una evaluación para encontrar qué tanto avanzaron. Y lamentablemente pude darme cuenta que muchas personas que iban para formación de eso, para dedicarse a educadores, la estrategia que tenían es que en clases les daban el examen de evaluación final. En verdad es algo que, bueno, yo todavía ahorita no puedo dejar
de ofenderme, de sorprenderme por eso, porque claro que en el momento de evaluar qué tanto avanzaron los niños se sabían de memoria porque les habían dado el examen final en la clase, pero los niños no sabían nada de todas formas. Claro, los educadores aparecían con muy buena nota. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy acerca de la responsabilidad de un maestro. Y a propósito de esta cuestión de las evaluaciones, antes del corte comentaba, ¿no? ¿Cómo se puede? Es que de pronto en todas las áreas de la vida tendemos mucho a olvidarnos del fin, de la finalidad por la cual estamos llevando a cabo una tarea o un proyecto y nos quedamos nos quedamos como conformándonos con los medios únicamente. No nos damos cuenta que son medios, no son la finalidad en sí. Y la evaluación es un medio, no es una finalidad. La finalidad no es aprobar. ¿De qué te sirve aprobar si no sabes nada? Te pueden dar un título y si no sabes nada, pues no te sirve para nada real ese título. Y te pueden decir que pasaste el año y que pasaste, y si no entiendes nada de eso, no te sirve para absolutamente nada, porque la finalidad no era esa, la finalidad no era tener un papel. Si es eso, pues hay otras formas de hacerlo que te darían el mismo resultado, ¿no? Y que quedarías igual sin entender absolutamente nada. Y en la evaluación, se pone todo ese énfasis cuando en realidad la finalidad verdadera de la evaluación tendría que ser abrir la posibilidad de fortalecer los puntos débiles que tienes en la habilidad que sea que estás tratando de adquirir, y también agarrándote de los puntos fuertes que tienes en eso mismo, ¿no? De eso se trata evaluar. Si tú llegas a que te hagan una evaluación médica y te dicen que tienes tu nivel de hemoglobina muy bajo, pues no vas a decir, ay, qué pena, hubiera hecho algo para que el doctor no se diera cuenta y entonces ojalá y no se dé cuenta y entonces me ponga que estoy muy sano. Pues ¿de qué te sirve que él crea que estás muy sano si no estás? Lo importante es saber qué es lo que te está sucediendo para hacer algo al respecto, para que tú puedas hacer algo al respecto, y en ese caso, bueno, pues para que el médico o bien el maestro pueda hacer algo al respecto. ¿Y por qué es que nos sucede esto? Pues no es una coincidencia. Lo que ocurre es que nosotros mezclamos en todas y cada una de nuestras actividades nuestros afectos, y la escuela, por fungir como una segunda casa, tiende a ser un lugar de desplazamientos, un territorio de desplazamientos. ¿Qué significa esto? Sobre la figura del maestro, se van a tender a desplazar afectos que corresponden a figuras de autoridad mucho más significativas que el maestro para los alumnos, niños, adolescentes o adultos, pero con menos represión, porque justamente no se trata de esa figura de autoridad tan importante y tan imponente. Vamos a pensar que un niño está muy enojado con su mamá porque ahora tiene un bebé pequeñito y no le presta la atención que él considera justa o que considera necesaria. Y está tan enojado con su mamá, le da mucha rabia, y le dan ganas de decirle muchas cosas, pero no puede hacer eso porque es su mamá y porque al mismo tiempo la necesita mucho y la quiere mucho, y estos sentimientos ambivalentes le causan demasiados problemas y pesadillas al mocoso, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues fácilmente, si él llega a la escuela, tiene su maestra, y entonces puede despotricar con la maestra, ¿no? De la nada, la maestra de pronto no le pone esa palomita, o le pone una palomita muy distinta que la que le puso al compañerito, y entonces se suelta llorando y se suelta pataleando, y es que a mí no me prestas atención y a todos los demás sí les escuchas y a todos los demás. Y es parte de el quehacer de ese maestro comprender eso, ¿no?
a ver, no me está gritando a mí, definitivamente no se ha puesto con esa rabia por este motivo. Lo que está pasando es otra cosa. Y esto es muy normal porque sobre la figura de la maestra, la maestra es alguien que es una mujer que también le puede representar esta autoridad, que también está peleándose su atención con otras personitas, pero a la cual sí puede agredir sin sentirse tan culpable o sin sentir que la destruye. Hay niños que también lo desplazan como idéntico y también se sienten muy culpables y también llegan con la maestra y se les pegan, así como la pita, como se le pegan a la mamá en la casa, ¿no? Y si la maestra se mueve poquito, bueno, pues están aterrorizados porque se van a quedar solitos. Pero imagínate la cantidad, digo, en verdad los maestros son como un tiro al blanco de cualquier cantidad de desplazamientos de afectos que no podrían ser desahogados en ninguna otra parte, y a ellos les toca. Por eso es tan importante que entiendan que no es personal y que no se lo tomen de esa manera y ataquen de regreso al alumno, ¿no? O usen cuando es un desplazamiento, un afecto muy amoroso, ¿no? Por supuesto, ¿no? En sí tenemos ahí este desplazamiento directo totalmente cuando algún niño le dice mamá a la maestra, ¿no? Es que, oiga mamá, pum, y viene toda la carrilla de las personas que están alrededor, ¿no? De sus compañeros, y esto puede suceder en cualquiera de las etapas de desarrollo, ¿no? Evidentemente que es más fácil que suceda cuando se es pequeñito, pero realmente es algo que puede aparecer en muchos otros momentos. Ya tenemos acá algunas participaciones. Nos dice Marta: todavía recuerdo a mi maestra de taller, a pesar de que todo el mundo decía que era mala, nos enseñó mucho y la recuerdo aunque ya murió. Muchas gracias, Marta, por tu participación. Acá es una cosa interesante también si pensamos alrededor de los desplazamientos que se pueden llegar a hacer hacia los maestros. No solamente nosotros cuando atendemos a una clase vamos a aprender sobre el tema en específico, y esto es todavía más real mientras más jóvenes somos. Cuando nosotros interactuamos con un maestro, lo primero que estamos aprendiendo es justamente eso, cómo interactuar con una autoridad, cómo es que podemos acercarnos a diferentes tipos de personas. Y si se fija, esto está de alguna forma respaldado, me parece que es más como de chiripa que por una cosa pensada, alrededor de cómo se va desenvolviendo el tipo de relaciones que se hace con los maestros, al menos aquí en nuestro país. No podría decir lo mismo de otros países, pero como en primaria es un solo maestro para todas las clases. De repente tenemos por ahí algún maestro que es extra, ¿no? Que es el maestro de música o el maestro de inglés o los maestros de educación física, que no son los mismos maestros, pero es un paso cortito. No tenemos una multitud de maestros. ¿Y esto por qué? Porque así se puede continuar dando una relación muy en específico con los maestros, y esto también genera cambios en los niños, cómo nos estamos acostumbrando a las personas, cómo es necesario que haya una cierta constancia con las personas, ¿no? Como los años escolares es exactamente eso, un año escolar, es un año de estar recibiendo instrucciones, de estar siendo educados por una misma persona con la cual se está estableciendo una relación, se está teniendo un aprendizaje mucho más allá de lo que se puede aprender realmente de matemáticas, español, civismo. Es todo lo que se genera dentro del salón, lo que más importancia va teniendo con nosotros. Entonces, pensaba con tu participación, Marta, cómo hay muchas personas que dentro de esos mismos desplazamientos pueden pensar que tal maestra o tal maestro es muy malo. ¿Por qué? Porque habla muy fuerte, porque es muy brusco, porque es muy ruda, porque se ve que estaba de mal humor en todo momento, pero eso no impide que otras personas tal vez reciban un aprendizaje de estas personas, ¿no? Que reciban un aprendizaje de estos maestros. ¿Por qué? Porque cada quien va a aprender algo distinto, mucho más allá, como le digo, de lo que podríamos aprender de su materia. Estamos aprendiendo cómo relacionarnos con estas personas. Y esto va cambiando de dinámica, va avanzando en la dinámica mientras vamos adentrándonos más a distintos niveles de educación, ¿no? Por ejemplo, ya que entramos a la secundaria, nos vamos a topar que hay más maestros, que hay más formas de calificar. Lo único es cómo se puede centrar esta experiencia alrededor de calificarme de una manera positiva. Cómo hay personas que justamente pueden entender, o se les puede dar a entender, porque al final de cuentas estamos determinados con estos medios, ¿no? Cómo se les puede dar a entender
que todo lo que tiene que ver con estos aprendizajes, con estas nuevas relaciones, es encontrarle el modo a las demás personas. ¿Cómo podemos agradar a distintas personas? ¿Cómo podemos estar en gracia con distintas personas? Y no necesariamente cómo relacionarnos con distintas personas. Y aparte de relacionarnos, poder sacar nuestro conocimiento de sus pláticas, de sus enseñanzas. Realmente son cosas que no se van tomando en cuenta en la escuela, porque no hay una gran difusión de este tipo de cosas, desde el papel de contención que pueden tener los maestros en un salón de clases, desde cómo elaborar un pleito, ¿no? Desde cómo se puede plantar un maestro frente a una rabieta, ya sea de un niño o de un adolescente. Son cosas muy complejas que tendríamos que pensar más a fondo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, y estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Y escuchó, el día de mañana vamos a hablar sobre el alumno modelo, un punto de vista interesante de qué tanto está pasando ahorita, ¿no? Qué tanto está pasando ahorita y qué es lo que se está intentando moldear en los alumnos hoy en día, ¿no? Con todas estas, a veces hasta políticas de cero tolerancia a la violencia o de recompensar ciertos atributos de unos niños y no de otros. Van siendo cosas interesantes que vamos a hablar el día de mañana. Mientras tanto, continuamos con las participaciones. Nos dice también Elena: felicidades por el programa. Me tocó ver a una maestra que les decía la respuesta a los niños, pero se las decía mal. Es verdad lo que dicen, hay maestros que no saben. Muchas gracias, Elena. ¿Quién sabe por qué haría esto esta persona, no? ¿Por qué les diría mal las preguntas? Más bien les diría mal las respuestas, ¿no? ¿Qué beneficio tendría? No. En su neurosis definitivamente debe haber tenido un beneficio. Posiblemente, ¿no? Y aquí hay que tener una cosa también muy en cuenta, ¿no? Las personas que están dedicándose a la docencia, nos vamos a encontrar un abanico de posibilidades, ¿no? de por qué están en la docencia. Tampoco quisiera que esto se tomara como un golpe abajo del cinturón a las personas, ¿no? A los maestros, porque realmente hay pocos ejercicios vocacionales tan nobles como dedicar el tiempo de uno mismo a ser maestro, ¿no? Mientras se tenga la vocación y se tengan ganas de enseñar. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no es tan bien pagado como debería de ser. Se necesita estar muy preparado para ser un buen maestro. Y realmente la única recompensa tangible que podríamos ver, si no es el dinero ni son las prestaciones, es el gusto de enseñar. Entonces, personas que realmente dedican su tiempo, parte de su vida, a enseñar a los demás, hay pocos y les merecemos un respeto enorme. Justamente, digo, es una tristeza que así como donde están los maestros, así como en cualquier otra profesión, nos revolvemos todos en la misma canasta y bueno, pueden tocar por ahí, como dicen, algunas manzanas podridas. En sí, nos vamos a topar mucho esta situación en todos los niveles, desde médicos, ¿no? Que uno podría decir, ¿cómo es posible, no? Que un médico, ¿y tú por qué te dedicas a esto? Ay, bueno, pues porque no quería aprenderme otras cosas de la medicina, ¿no? Y esto me pareció muy fácil y bueno, pues simplemente no sé poner una inyección, ¿no? Así que me dedico nada más a hacer esto. Y uno dice, ¿cómo es posible si estudiaste medicina? Esto no lo vamos a encontrar en todos lados. Un ingeniero también, que de repente vamos pensando que deben de tener una preparación rígida en el cálculo, en las mediciones. Y no, bueno, es que a mí me gustó dedicarme a las computadoras, pues porque no me gustan tanto las matemáticas, ¿no? Entonces aquí en este tipo de ámbito que me estoy desarrollando, pues no necesito poner en práctica nada de eso que me era tan difícil. Y no es que sea malo que nos vayamos porque hacia paga los bien, ¿no? Porque paga bien, ¿no? Pues yo me metí a estudiar ingeniería porque sabía que iba a tener un buen trabajo bien pagado, ¿no? Más allá de si me gusta la ingeniería, si no me gusta la ingeniería, pero lo vamos a encontrar en todos, realmente en todos lados. Pero hay que entender que justamente en el trabajo de los maestros, hablando de nuestro país, porque sé que nos escuchan en otros lugares también, pero no hay una preparación real para ser maestro. No hay como decir, bueno, vamos a tomar esta carrera, vamos a tomar esta formación y vamos a ver todas estas partes que tal vez pudimos hablar ahorita de algunas, ¿no? Cómo se dan clases, cómo se trabaja sobre esto, cómo se trabaja sobre lo otro. ¿Por qué? Porque sí tenemos algunas instituciones que se dedican a formar maestros, por ejemplo de primaria, ¿no? De primaria y secundaria. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? No, puede que nos quedemos cortos con el conocimiento técnico,
y que nos vayamos muy extensos con cómo se debe de llevar una clase. Y de la manera contraria, si contratamos un profesionista de alguna materia, por ejemplo, un físico matemático, para dar la clase de matemáticas, posiblemente no estemos contratando un maestro, ¿no? Estamos contratando a alguien que es muy capaz en su área, pero que no tiene ni idea de cómo dar una clase. Entonces, hay que entender también que no hay una formación real, tangible, que podamos decir, es que si uno se forma de esta manera, va a ser un buen maestro. Cada quien le tiene que buscar. Y hay personas que aún con toda su mejor intención, con toda la sonrisa y las ganas de enseñar, son pésimos para enseñar, y son personas que agradan mucho al público, que los alumnos se sienten muy queridos y muy cercanos, pero su docencia es pésima. Entonces, no importa todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no tendríamos que estarnos como cuestionando y diciendo y echándole toda la responsabilidad a esta persona, porque cada quien, esperemos, mientras sea el caso, que estén haciendo su mejor esfuerzo, pues bueno, van a hacer un cambio positivo, aunque no sean el maestro non plus ultra en su formación y su educación, nos vamos a encontrar con que si hay ganas de hacer, si hay ganas de enseñar, algo se va a poder transmitir. Tal vez no al 100%, pero algo se va a poder transmitir. Sí, también tenemos esta participación de Claudia. Ella dice, saludos a la licenciada Gabriela. Muchas gracias, Claudia. Un saludo también para ti. Mi sobrino de 7 años no quiere leer y se pone muy nervioso. Llora con su maestra porque no quiere leer. ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo me le ayudo? Fíjate, Claudia, que aquí, así como decíamos hace un momentito, todas estas circunstancias, me imagino que le debe costar trabajo leer. Si es que aprendió bien ya a leer, le debe de costar bastante trabajo. Y la cuestión aquí es que recuerda que toda esta angustia, por ejemplo, que podemos tener, se desplaza muy fácilmente hacia la escuela justamente por fungir esta como la segunda casa. Entonces, habría que ver por qué es que se siente este niño tan expuesto, tan angustiado ante el hecho de que le cueste trabajo. Y digo expuesto porque muchas veces leer, bueno, pues es leer en voz alta. Y a veces uno de adulto, si lo ponen de pronto, trastabillea, y que si estudias esto solo quizás no te pasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues para un niño y en un conocimiento que apenas se está adquiriendo, esto debe de serle muy difícil. Entonces, yo pienso que el poder ir revisando el contexto y no quedarnos en una sola cosa, pensar que es la lectura la que le cuesta trabajo, sino poder ver cómo es más su contexto, ver qué tan tolerante o qué tan flexible es su contexto, qué tan demandante en el sentido de estás bien, estás mal, no hay puntos intermedios, como para darnos una idea porque le puede llegar a angustiar tanto, ¿no? Y explicarle, bueno, pues que es totalmente normal cualquier cosa que hagamos, y esto va para todo el mundo, no nada más para los niños. De verdad, cualquier cosa que empecemos a hacer nos va a costar muchísimo trabajo, la vamos a empezar haciendo mal, no de la manera que esperaríamos, y puede llegar a ser muy desesperante. Una cosa tan sencilla como utilizar el mouse de una computadora es verdaderamente complicado. Puede parecer algo ya tan sencillo ahorita, pero es verdaderamente complicado. Y el hecho de que nosotros sepamos de antemano que es normal que nos esté costando tanto trabajo, eso es muy importante. Y también tenemos que entender que las cosas, cualquier cosa que vayamos intentando aprender, de poquito en poquito, nos va a salir en algún momento. A lo mejor no, la mayoría de las personas se quieren pasar el brinco y de pronto ya hacer y de pronto ya saber hacer, y eso no se puede. Y con los niños, bueno, hay que ser muy pacientes y hay que transmitirles nosotros nuestra propia, como esta capacidad de contención, esta capacidad de tranquilizar. Está bien, ahorita te sale así, no importa. Hay maestros y hay padres que hacen todo lo contrario. Ve nada más cómo hiciste eso. Te saliste de la raya, no te tienes que salir de la raya. Y es esto desesperante, ¿no? El poder contenerlos, el poder contener su angustia e irles enseñando, les puede ayudar mucho. Ahora, si tú ves que le está costando trabajo y tú quizás no tienes la posibilidad de ayudarle en casa, porque no tienes el tiempo, o porque no sabes, fíjate que enseñar a leer es una de las cosas más difíciles. A mí me parece que es más difícil enseñarle a un niño a leer y escribir
que enseñarle matemáticas. Es más fácil enseñarle matemáticas, hacerlo bien, divisiones, lo que quieras, que enseñar a leer, porque el lenguaje es muy complicado y además nuestra forma tradicional de aprender a leer es malísima. Es A, B, C, D, cuando en realidad no se tiene tanto énfasis en los fonemas de cada una de las palabras, y a nosotros adultos nos hace sentido que una C pegada a una E suene como C y no como que, pero a un niño no, porque la C es K. Entonces, en verdad es algo complicado. Si tú no encuentras esa manera de hacérselo ver sencillo y ayudarlo, también puedes llevarlo a cursos de regularización, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy, José Luis, ya se nos ha terminado el tiempo. Mañana hablaremos del otro lado, del lado del alumno. Y yo por hoy me despido. Soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Que tengan muy bonita tarde, así que nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.